Cuando se creó Nazarik, había un buen puñado de ideas que todos querían implementar a la nueva guarida del gremio. Entre las propuestas más populares estaba el construir una habitación para cada miembro. El proyecto de las habitaciones se aprobó por decisión unánime, pero pronto se volvió algo problemático, pues se quería que la habitación fuera diseñada y decorada por el propietario de la misma. Algo que resultaba más fácil decir que hacerlo. Había muchas personas dentro del gremio que no tenían habilidades que les permitiesen crear algo bonito. Momonga era una de esas personas, y ya que no se quería que las habitaciones se vieran muy vacías o simples, Rete, un Duyan que trabajaba en una importante compañía constructora, creó un diseño estándar para quienes no tuvieran confianza en sus propias habilidades. Aunque llamar a su creación un diseño estándar parecía un insulto, pues en ese proyecto, Rete colocó sus más salvajes fantasías, y le dio un nuevo significado a la palabra lujoso. Habitaciones como la de Momonga, hermosos diseños gracias a Rete. Pero había quienes habían creado sus propios diseños. Entre esas personas se encontraba Ulbert y Touchme. Debido a una llamada de emergencia, Momonga y Ulbert fueron al cuarto de Touchme. Una habitación con piso de mármol de una sola placa, con paredes completamente blancas y pilares incrustados en ellas, haciendo parecer que el techo era más alto que en lo que en realidad era. Y aunque los únicos muebles en la habitación eran algunos sillones de piel, un espejo de visión lejana, un escritorio y una cama increíblemente lujosa, el cuarto se veía bastante lleno gracias a las más de 28 estatuas de ángeles y dragones que decoraban todo el lugar. Aunque quizás lo que más llamaba la atención eran las enormes ventanas por las que entraba lo que parecía ser luz natural. Algo sorprendente de las ventanas es que al mirar a través del cristal, uno podía ver campos elíseos, cosa que debía ser imposible ya que se encontraban bajo tierra. Seguramente se trataría de magia, pero aún así la habitación de Touchme era abrumadora. Y Momonga se sintió un poco inferior al comparar este cuarto con el diseño que él había elegido inicialmente para el suyo. Pero una vez la mirada de Momonga se dirigió al espejo de visión lejana, todos sus pensamientos se detuvieron, y su mente se dedicó solo a analizar a la extraña mujer que había llegado a atacar el pueblo. No parecía una mercenaria enviada para acabar con los tres seres supremos, parecía más una lunática que había llegado ahí por casualidad. En un inicio, al ver que Henry podría morir contra ella, Momonga estuvo por ordenar la ejecución de esa lunática. Pero cambió de opinión tras ver que esa mujer era capaz de usar esas dichosas artes marciales. Y la idea de asesinarla quedó lejos de discusión tras intuir por sus palabras que esa chica conocía algo acerca de la armadura que le había dado a Henry. Tras ver la batalla todos coincidieron en que la lunática era muy superior a Henry, y a esos aventureros que se suponía eran algunos de los humanos más fuertes del planeta. Por su actitud y por haber herido gravemente a los aventureros, Touchme sugirió enviarla con Neurotis para que fuera interrogada y posteriormente asesinada. Ulbert por su parte quería que Demiurge torturara para sacarle información, y posteriormente diseccionarla para aprender más del cuerpo de esa mujer, quien por su forma extraña de moverse podría no tratarse de una humana al 100%. Pero Momonga sugirió una tercera idea, una que los otros dos aceptaron de mala gana, pues no les agradaba mucho, pero dado que la lógica de Momonga era sin duda superior, dieron su sí, todo por el bien de Nazarik. Al abrir los ojos veo solo un techo de piedra. Vaya, ¿cuántos años hace ya que me encuentro con lo mismo al despertar? Y al levantarme como siempre, tengo que lidiar con ese maldito dolor de espalda por dormir en un colchón viejo y duro. ¿Por qué mierda tengo que seguir soportando esto? Debería poder dormir en un lugar decente ahora que estoy en la escritura negra. Se dijo a sí misma Clementine. Clementine había formado parte del culto del dios del fuego, y como monja de este culto ganó un par de ojos escarlata que podían ver más allá de las ilusiones, y que eran capaces de encontrar la verdad, pero además obtuvo un voto de pobreza, que al igual que sus ojos, debían permanecer con ella el resto de su vida. Eso explicaba que Clementine, aún después de unirse a la escritura negra, siguiese durmiendo en su celda dentro del templo del dios del fuego, pues por ese maldito voto no podía aceptar las enormes cantidades de dinero que eran pagadas comúnmente a los guerreros de la escritura negra que arriesgaban su vida, ni tampoco las lujosas habitaciones dentro del palacio. Clementine se puso de pie mientras un enorme dolor de cabeza la acosaba, pero entonces, notó que su dolor de espalda habitual estaba ausente, y volteó a su cama para encontrarse con un colchón cubierto con sábanas blancas que se sentía como una mullida nube debajo de ella. ¿Qué es esto? Gritó confundida,
y como si de una llave se tratara, su grito abrió su mente y dejó salir sus recuerdos. Recordó entonces cómo había escapado de la teocracia, su traición, los asesinatos, y que la noche anterior a esta había sido capturada por un grupo extraño compuesto por ninjas, y dos hermosas sirvientas. Con pánico miró sus brazos, que según recordaba habían sido destrozados. Pero en lugar de encontrarse con feas heridas o cicatrices horribles, notó que su piel era ahora más tersa y hermosa. Había sido sanada. Ah. ¿Quién en su sano juicio cura a una prisionera? Se dijo mientras veía su mano. Fue entonces cuando el sonido de un objeto deslizándose por el suelo llamó su atención. Miró hacia los barrotes de la celda donde se encontraba, y vio un gran trozo de carne sobre una charola plateada, que a los lados tenía una gran cantidad de salsas y vegetales. Clementine se acercó hacia la charola con una cara complicada. Claro que no quería comer algo que le fuese dado por sus captores, pero ya que los mismos la habían sanado, sería difícil decir si querían lograr algo al darle esa clase de comida, y tras ver la cama que la habían puesto, entendió que bien podrían ser la clase de idiotas que gustaban de tratar bien a los prisioneros. Quizás solo se había topado con algún pervertido tratando de encantarla. Fue entonces cuando en su mente apareció la idea. Con prisa se acercó a los barrotes de su celda para ver a la persona que le había traído la comida. Justo como lo esperaba, esa persona seguía a la vista, y se encontraba en medio de lo que parecía ser una arena de combate, muy parecida a la del Imperio. ¡Ey, basura! Gritó Clementine. ¿Dónde demonios estoy? El carcelero que le había ido a dejar su comida volteó confundido, y en el momento en el que Clementine vio su rostro, enmudeció. La extraña carcelera se acercó, y vio que Clementine había ignorado completamente la comida. Una preciosa niña con el cabello anaranjado, y con un parche cubriendo uno de sus ojos, que vestía con una extraña combinación de armadura y ropa de maid. Le habló con voz suave y pausada. Come, me van a regañar, dijo con un tono inexpresivo, pero mientras hablaba parecía querer ocultarse tras la bufanda que llevaba, lo cual incluso a ojos de Clementine fue un gesto adorable. Tan linda. Dijo sin pensar. Los planes que Momonga había trazado estaban saliendo de maravilla. Gazef Stronov, quien aún se encontraba prisionero, era frecuentemente llevado a Carne durante los días para servir como guardia. Momonga creía que al tenerlo a él como figura diplomática al frente de Carne, sería difícil recibir un ataque por parte del Imperio, pues según lo había visto, Gazef era una estrella, tenía mucha fama y era muy amado por su gente. Y aunque aún no aceptaba unirse a las filas de Momonga, la amenaza del Overlord de arrasar con la capital de reino habían sido suficientes para que Gazef sirviera diligentemente y no intentara huir. Por ahora era un buen trabajador bajo contrato temporal. Firea, el amigo de Henry y su abuela, quienes teóricamente habían sido secuestrados dentro del pueblo Carne, habían sido una preocupación al inicio, pero por fortuna Henry y Gazef los tranquilizaron, y convencieron que lo mejor que podían hacer era aceptar su situación y permanecer tranquilos. También para mantener sus mentes ocupadas, Momonga había ordenado a un mercenario de nivel 30, que les llevase a los herbolarios todo lo que le pidieran. Fue de esa manera como la familia de farmacéuticos inició un laboratorio en Carne, que era abastecido por un sirviente que podía encontrar, y llevarles todo lo que le pedían. El verdadero problema en esa situación habían sido los aventureros, quienes fieles a su regla de no interferir en asuntos políticos quisieron huir del pueblo, e incluso en una ocasión, su líder, un sujeto llamado Neigner, quien fuese un aventurero de rango oricalco, intentó atacar a Yuri Alpha cuando ésta fue a comprobar cómo iban las cosas en Carne, y como resultado de esa acción, Neigner fue encerrado en una celda dentro de Nazarik. Claramente debió ser ejecutado, pero gracias a la piedad de Touchme, se hizo un trato, y ahora como condición para que no fuera ejecutado ese hombre, los demás aventureros se quedaron tranquilos como una fuerza de trabajo dentro del pueblo. A Momonga no le había gustado esa decisión, pero la toleró, pues había sido una propuesta de su amigo y además los aventureros trabajaban diligentemente. Dado que eran útiles y que la misma Yuri los había perdonado, el castigo al menos por el momento no sería la muerte. Pero lo que sin ninguna duda había sido una bendición, y prueba de que el plan de Momonga estaba funcionando, fue el ataque de esa extraña mujer que barrió el suelo con Henry y los demás aventureros. La mujer era poderosa, y por lo que sabían tenía información muy importante, aunque lamentablemente aún no podía sacarle información por medio de la lectura de mentes.
pues no tenían a nadie lo suficientemente hábil. Y cuando Momonga lo intentó solo pudo ver alguno recuerdo de esa mujer dentro de un salón de clases. Por lo que se había optado por tomar otra ruta para sacarle información. Así que ahora que al fin podían descansar, pues su plan ya estaba en marcha. Pero descansar era algo relativo para estos tres, pues según la descripción de la raza de Ulbert, él tendría que dormir un día al año. La raza de Touchme solo necesitaba siestas de 2 minutos cada día, y Momonga no necesitaba dormir. Como humanos, los tres estaban acostumbrados a trabajar una cierta cantidad de horas, por lo que sus días eran bastante productivos, pero por el bien de la salud mental de todos, decidieron que su tiempo libre lo ocuparían en sus proyectos personales. El tiempo libre que tenía, Momonga lo usaba para leer libros en su cuarto. Touchme se encerraba en su cuarto, y se dedicaba a buscar personas en problemas con la ayuda de su espejo de visión lejana, aunque no había encontrado a nadie que lo necesitara, y Ulbert pasaba largas horas en el piso que Demiurge protegía, y mantenía largos debates con su creación. A simple vista todo debería estar bien, pero no había nada más alejado de la realidad. Touchme se la pasaba largas horas en compañía de Sebas, pues cuando se encontraba frente a su espejo, Sebas le servía como su ayudante personal. Ulbert se llevaba bien con Demiurge, demasiado bien. Poco a poco, todo ese tiempo que esos dos pasaban con sus creaciones empezó a crear celos entre los demás NPS'. Prueba de ello era que algunas veces Momonga podía encontrar que Aura y Mer venían a su oficina solo para reportarle cosas sin importancia. Shaiter insistía en ir a ver a Momonga todos los días, según ella, para admirar su belleza. Y Cositus, él quería aparentar estar bien, pero por lo que Albedo le había dicho, comenzaba a comportarse de manera extraña. Momonga estaba seguro de que una traición no era posible, pero aún tenía que pensar en hacer felices a las creaciones de sus amigos, y aunque no podía prohibirles a Touchme y Ulbert pasar tiempo con sus creaciones como él mismo lo hacía, decidió adelantar uno de sus planes para que estos dos se alejasen de los NPS'' que habían creado. Y eso fue lo que los trajo aquí, a una parte del plan de Momonga que aún necesitaba un poco más de tiempo, y el cual tuvo que ejecutar pese a las protestas de la coordinadora de los guardianes. El siguiente paso en el plan de Momonga era viajar a la capital del reino, junto con sus amigos y 3 sirvientas de batalla. Al interior del pueblo Carne, a las 6:30 de la tarde, se podía ver a una joven campesina volar por los aires, mientras un chico rubio gritaba con preocupación su nombre. Henry. Gritó fuertemente el farmacéutico mientras veía como el cuerpo de la mujer que amaba caía violentamente sobre el suelo cubierto por pasto. El chico corrió preocupado hasta la campesina vestida con una armadura blanca, que le daba una apariencia peculiar, y puso en su boca un brebaje de color azul, el cual era una pócima curativa de nivel bajo que hizo a la joven se recuperara de las muchas heridas en su cuerpo, las cuales todas habían sido provocadas por el hombre que sostenía una espada sin filo. Supongo que es todo por hoy. Lo hiciste bien, jovencita, dijo el hombre, que con gran orgullo veía como la chica se ponía de pie, a la vez que el farmacéutico le dedicaba al guerrero una mirada llena de odio. Muchas gracias por su esfuerzo, capitán, dijo Henry mientras jadeaba. El hombre frente a Henry era el capitán Gasef, quien había sido hecho prisionero hace algún tiempo, y que ahora venía durante los días al pueblo para servir como guardia, aunque recientemente se le había asignado una nueva tarea. Esa tarea tenía que ver con la razón por la que Henry hubiese salido volando con muchas heridas en su cuerpo. Pues ahora, Gasef, en contra de su voluntad, trataba de enseñarle a combatir a la joven campesina. Fue el propio Momonga el que le asignó esta tarea a Gasef. Y la razón por la que este último aceptó golpear y maltratar a una joven de 16 años, cosa que le desagradaba, se debía a que la propia chica quería recibir este trato. No hace mucho que Henry le pidió a este veterano guerrero que tomara un poco de su tiempo y le enseñara a combatir. Esto debido a la vergüenza que sentía por haber sido derrotada por aquella mujer extraña. Claro que ahora que Henry no usaba su espada ni los accesorios que incrementaban sus stats, y además ya no tenía las magias de apoyo de Momonga, por lo que ahora le resultaba relativamente sencillo a Gasef barrer el suelo con esa joven que no superaba el nivel 6. Henry se encontraba exhausta, y con cada músculo de su cuerpo adolorido, pero aún con todas esas sensaciones incómodas en su cuerpo, hizo una reverencia para agradecer al capitán, mientras que éste se retiraba, mientras era escoltado por una hermosa sirvienta de cabello rubio. Nos
Vemos de nuevo mañana, dijo Gazef despidiéndose, mientras se internaba en el bosque. Una vez habían avanzado lo suficiente, y estando seguros de que nadie los escuchaba, la sirviente habló. Momonga-sama desea saber cómo va el entrenamiento de la niña Henry, dijo Solution, una de las sirvientas Pléyades. Si Momonga-sama desea saber su progreso, ¿por qué no viene él mismo a verlo? Guión. Dijo Gazef. Un silencio comenzó a formarse mientras el capitán guerrero sentía el deseo asesino de Solution tras su sonrisa fingida. Gazef ya había sentido eso antes. Cada vez que llamaba a Momonga no podía sentir como todos sus sirvientes querían matarlo, por lo que por el bien del reino, y respeto a Momonga, comenzó a usar Sama. Tal como lo hacía con los nobles importantes del reino. Seguramente ahora el deseo asesino de Solution se debía a que Gazef estaba preguntando por Momonga de modo irrespetuoso, por lo que Solution ni siquiera se dignó en contestarle, y espero que el capitán rectificase su respuesta, lo cual hizo. No. Está progresando, se está haciendo fuerte, eso es indudable, pero las técnicas que le he enseñado, no logra asimilarlas. ¿Eso quiere decir que no tiene talento? Preguntó Solution confundida, pues según sabía, esa chica había sido especialmente elegida por Momonga. No, nada de eso, replicó rápidamente Gazef. Una persona sin talento no podría responder a mis ataques después de tan pocos días. De hecho, sería más correcto decir que yo no soy el apropiado para enseñarle. Entonces el que carece de talento para enseñar eres tú. Dijo burlonamente Solution. Jaja. Es algo así, pero, verá, Solution-san, esa chica es muy pequeña, y buena parte de mis habilidades y artes marciales se basan en mi tamaño. Por lo general balanceo mi cuerpo para aprovechar mi peso, pero la habilidad resta efectividad cuando es usado por una persona pequeña. Por eso es que la señorita de la armadura no ha podido asimilarlas. Entonces eso significa que jamás podrá ser una buena guerrera, dijo Solution con una sonrisa, gesto que molestó a Gazef, quien rápidamente replicó. Será una gran guerrera. Una persona que se levanta tantas veces tiene lo que se necesita para volverse alguien fuerte. Solo necesita un mejor maestro que yo, ¿es así? Bien, en ese caso, creo que tendrá que volver a darle su informe a otra persona, capitán, dijo Solution, quien ya había calmado su ira. Y le sugiero que tenga mucho cuidado con la persona que lo va a interrogar, dijo Solution mientras le daba a Gazef una extraña máscara que parecía ser parte de un equipo de tortura. La masacrara tenía la finalidad de no permitir que Gazef pudiese oír o ver, e incluso el aire que podía respirar estaba filtrado para que no pudiese percibir aromas. Esta era una herramienta de que Neurotis usaba para que sus víctimas no pudiesen concentrarse más que en su propio dolor. Gazef, como todos los días, se la puso sin protestar, y una vez no podía escuchar, ver o leer. Un portal extraño se abrió frente a él, un portal por el cual Solution lo arrojó. Después de un rato, Gazef llegó a su destino. Y un soldado esquelético le quitó el artefacto de tortura cuidadosamente, y el capitán guerrero pudo ver el lugar donde se encontraba su celda. Ahora mismo estaba en un extraño coliseo, uno muy parecido al que había en el Imperio. Pronto una voz se escuchó. Bienvenido, capitán guerrero. Le gritó una pequeña niña elfo oscuro desde el palco VIP del coliseo. Gazef hizo una amplia reverencia y gritó: gracias por recibirme nuevamente, Aura Dono. Aura miró complacida al humano que le hablaba con gran respeto, y alzó su pulgar en señal de aprobación. Ahora Gazef tenía permiso de la guardiana para quedarse a dormir en las celdas del coliseo. Al principio, Gazef debió ser enviado a las celdas del piso de hielo, pero antes de hacerlo, Touch me declaró que eso sería incorrecto y poco moral, ya que desde su punto de vista, Gazef no era un criminal que necesitara un castigo, solo era un hombre de honor que luchaba por su gente. Por lo que se le permitió, como parte de un favor, permanecer en el piso del coliseo, que tenía un clima ideal para un humano. Aunque alguien había otro ser humano que se encontraba prisionero en el coliseo, este no era realmente merecedor de estos tratos, pero ya que tenía información valiosa, se le trató como otro caso especial. ¿A dónde es que vas todo el día? Capitán? Le dijo casualmente una mujer con poca ropa que se encontraba cómodamente recostada sobre una fina cama dentro de su celda. Eso no te incumbe, Clementine, dijo bruscamente Gazef a la mujer de cabello rubio, quien lo miraba desde el interior de su celda. Clementine hizo un gesto. Y cambió su expresión. «Qué hombre tan aburrido», dijo mientras sus ojos se abrían con alegría al ver que alguien más entraba a la arena. CZ-chan.
Gritó extasiada Clementine al ver a la joven de cabello anaranjado entrar a la arena con una gran bandeja de comida para ella. Al lado de la sirvienta, también venía un hombre sapo con apariencia repugnante, que vestía con un extraño traje. Era tan feo que Clementine no prestó atención a ese maldito semi-humano, y solo se centró en la sirvienta encantadora que le traía todas sus comidas hasta su celda. Gazef ya sabía que el lugar donde se encontraba estaba repleto de monstruos de gran poder. Al solo ver a las gradas del Coliseo, podía encontrarse con una gran cantidad de golems, por lo que no debió sorprenderle ver a este hombre sapo. Pero algo dentro de Gazef le gritaba que este era un ser diferente. No era solo que tuviera un poder abrumador, algo le decía que se encontraba frente a una persona de la que debía correr. Capitán Dono. Me temo que no me he presentado. Mi nombre es Demiurges, y por ahora estaré a cargo de usted. Espero no le importe de nuevo. Gazef quiso preguntar en dónde se encontraba Momonga, pero en esta ocasión se contuvo, pues presentía que si hacía esa pregunta, perdería rápidamente su cabeza. CZ-chan. ¿Por qué tardaste tanto en venir? Gritó alegremente Clementine. La sirvienta se mantuvo inexpresiva mientras le daba su comida a la prisionera. Los humanos solo comen 3 veces al día. Eso me dijeron. El hecho de usar la palabra humanos como algo ajeno a ella hizo que Clementine tuviera sospechas de que CZ no era humana, pero por más que lo pensaba, no podía concebir que una joven tan linda y tierna fuera una heteromorfo, y mucho menos una semi-humana. Clementine conocía a casi todas las especies que vivían en este mundo, y no podía recordar una sola que se asemejase a CZ, por lo que al final determinó que sufría la misma enfermedad que uno de los 6 dioses, que según las escrituras tenía un síndrome de 8º grado que lo hacía actuar de manera extraña. También cabía la posibilidad de que los monstruos que vivían en este extraño lugar le hubiesen lavado el cerebro, pero ya que habían criado a una chica tan encantadora, Clementine juró en su corazón perdonar a todos esos monstruos si ese era el caso. Mientras Clementine intentaba convencer a la sirvienta que entrase a su celda, Gazef enfrentó un interrogatorio a manos del hombre sapo. Esa criatura era persuasiva, y más inteligente que lo que dejaba ver su apariencia. Enredó la mente de Gazef con palabras complicadas y preguntas crípticas hasta que llegaron al punto donde Demiurges quería llegar. Un nombre salió de la boca de Gazef sin querer, cuando el hombre sapo preguntó, ¿quién sería un buen maestro? Sin pensarlo por estar confundido, Gazef respondió Brain sin saberlo, vendió el alma de su viejo amigo. Demiurge avanzaba silenciosamente por los pasillos del 9º piso mientras meditaba sobre el poco conocimiento que tenían sobre el nuevo mundo, y sobre las extrañas habilidades que exhibían los pobladores de este punto. Los humanos de este mundo no poseían el abrumador poder que tenían aquellos que alguna vez conquistaron su piso, pero aún así, tenían habilidades que escapaban al conocimiento del demonio. Todo se resumía a esas extrañas habilidades que llamaban las artes marciales, un conjunto de técnicas y habilidades tan peculiares que incluso su creador y el propio Momonga habían mostrado interés. Las artes marciales no podían ser usadas por ningún miembro en Nazarik, e incluso Cositus, quien era de los mejores combatientes de la tumba, no estaba teniendo éxito en aprender de Gazef. Por lo que pronto, la única esperanza de Nazarik para tener esas habilidades dentro de su arsenal, era esa niña Henry cuya lealtad había sido ya obtenida por Momonga. En privado, Ulver había dicho a Demiurge lo impresionado que se sentía con Momonga, pues al principio él no entendió por qué había elegido a esa chica, y le había dado tan buen equipo que pudo haber invertido en algún NPC de Nazarik. Las palabras de Ulbert en aquella ocasión habían sido: creí que Momonga solo quería divertirse al darle tanto poder a esa chica, pero ¿realmente solo busca eso? Ulbert le preocupaba que desde un inicio, Momonga quisiera ganarse a un poblador de este mundo para poder obtener los poderes que no pudieran ser adquiridos por los NPC''S. Y ahora que las artes marciales entraron en escena, ese miedo acrecentó. Ulbert había visto cómo peleaba Gazef y Clementine, y aunque sabía que estos no eran una amenaza, comprendió lo intimidante que era enfrentarse a un nuevo sistema de habilidades del que sabían poco o nada. Y la situación se volvía peor al entender que los prisioneros que tenían solo conocían una pequeña parte de ese mundo. Las artes marciales se estaban volviendo tan importantes, y sus misterios tan esenciales, que en secreto, Ulbert y Touchme se cuestionaron si la decisión de ir al reino no era otra cosa sino un plan de Momonga por conseguir información, y más maestro de artes marciales. Después de todo,
Una de las órdenes más importantes que había dejado Momonga había sido prioricen la captura con vida de cualquiera que pueda usar esas habilidades, y que la niña Henry aprenda todas las que pueda fueron las órdenes de Momonga junto con la advertencia, que debían abandonar la misión si eso amenazaba sus vidas. Esa última orden convenció a Demiurge que Momonga jamás buscaría el mal para Nazarik, y que el miedo de su creador y de Touchme era un error. Una blasfemia, pensó Demiurge al considerar que su creador podía cometer algo como un error, pero también sabía que era una blasfemia aún peor. Tener desconfianza del Ser Supremo que jamás los abandonó. Demiurge se dio una fuerte bofetada, y simplemente le dijo a su corazón: solo recuerda dónde debe estar tu lealtad, y continuó su camino hacia la sala del trono. Las enormes puertas de la fueron abiertas por dos poderosos golems que nivel 90, y dejaron a Demiurge entrar a la sala para encontrarse con Albedo y Pandora Actor y Cositus. El demonio se sorprendió, pues solo esperaba la presencia de la coordinadora de los guardianes, y no así los otros. Albedo, ¿llegué tarde acaso? Dijo con una sonrisa. Para nada, de hecho, esperaba que llegaras un poco más tarde. Demiurge miró a Cositus intrigado, pues él no debería abandonar su piso sin una orden. En cierto punto también se sintió confundido, algo que odiaba, en especial cuando esa confusión venía acompañada por la sonrisa indescifrable de Albedo. Supongo que interrumpí algo, ¿no es así? Cositus, espero me perdones, pero no me esperaba encontrarte aquí, dijo en tono claramente acusatorio, como recriminándole el no estar en su piso, y estar desobedeciendo las órdenes que le habían sido dadas por los seres supremos. Vine por orden de Albedo. Pandora Actor quería darme esto. Cositus sacó un extraño collar de su almacén de objetos, y se lo mostró a Demiurge. Era un ítem que incrementaba la ganancia de experiencia. Era un ítem raro y costoso, aunque la bóveda de Nazarik tenía al menos 2 centenares de esto, cuando aún se encontraban en el otro mundo. Momonga solía venderlo a altos precios cuando no tenía mucho tiempo para ferrear oro. Mi padre, Momonga-sama, quiere que las artes de este mundo sean nuestras. Y pensé que esto podría ayudar a Cositus a aprenderlas. Dijo Pandora Actor mientras hacía extrañas posturas. La tensión de Demiurge se disipó. Demiurge pensó, seguramente Pandora Actor quería entregarle ese objeto a Cositus, pero al no poder alejarse mucho de la tesorería, lo hizo venir aquí, aunque bien pudo haberle pedido a alguien más que se lo llevara. Estaba claro que Pandora Actor era obsesivamente cuidadoso con los objetos que protegía, por lo que no sería capaz de darle una tarea tan importante a otra persona. Entonces, me retiro, muchas gracias, Albedo, dijo el insecto azul y salió de la sala del trono. Una vez Cositus se fue, Demiurge miró a Pandora esperando que él hiciese lo mismo, pero parecía negarse a irse, o simplemente no entendió la mirada de Demiurge. De igual manera no es algo tan importante, pensó Demiurge. Entonces, Albedo. Demiurge extendió los brazos regocijándose. Tengo excelente noticias. La cálida sonrisa de Albedo se mantuvo inalterable mientras preguntaba. ¿La chica del pueblo al fin aprendió algo útil? Demiurge se acodó los lentes y replicó. Bueno, eso sería también una excelente noticia, pero me temo que eso aún no es un hecho. Entonces, ¿cuál es la gran noticia? Demiurge. Interrumpió Pandora y ambos guardianes voltearon a verlo. El doppelganger, en tono tímido, dijo, ¿se va a casar? Demiurge y Albedo miraron con una expresión complicada a Pandora Actor, y por el bien de su sanidad mental, lo ignoraron, tratando de olvidar que ese sujeto debía ser tanto o más inteligente que ambos. A Gasef se le salió el nombre de un buen maestro para la chica. Henry. Albedo abrió los ojos con alegría y sorpresa, complacida al escuchar que podían obtener otro maestro de artes marciales, y un maestro apropiado para la chica que el mismo Momonga había elegido como protegida. Maravilloso. Sin duda alguna es una excelente noticia. Me aseguraré de decírselo a Momonga-sama en cuando se comunique. Demiurge se acodó los lentes mientras sostenía una gran sonrisa en su rostro, orgulloso de haber conseguido tan buena información por parte de aquel hombre al cual tenían prohibido torturar. ¿Y cuál es el nombre de ese humano? ¿Es fuerte? ¿Es famoso? ¿Ese capitán humano dijo algo que nos ayude a encontrarlo? Con una sonrisa de superioridad Demiurge declaró, su nombre es Brain Unglaus, es un ciudadano del reino. Y en palabras del propio capitán es tan fuerte como yo y encima es bastante famoso, por lo que encontrarlo no debería ser gran problema. Maravilloso.
Gritó Albedo extasiada Momonga-sama, estará muy complacido. Seguramente Ulbert-sama está orgulloso de ti. Demiurge. Buen trabajo. Demiurge infló el pecho lleno de orgullo al imaginarse los elogios que le daría su creador. Y mientras ambos seguían hablando, Pandora's actor abandonó silenciosamente después de inclinarse para despedirse. Y mientras se dirigía a su área designada, la tesorería, Pandora's actor se sentía complacido y aliviado. Pues aparentemente Demiurge no sospechaba la razón por la que Cositus había sido llamado. Dentro de su mente, Pandora's actor rezó porque el plan que estaban trazando jamás tuviera que ser usado, y que por siempre pudiera ver a su amado padre, feliz por el regreso de los otros dos seres supremos. Los extranjeros son más las noticias, una idea común en los pueblos pequeños, pero no era la clase de pensamiento que Ulbert esperaría de una ciudad tan grande como Restice, la capital del reino. En la entrada principal de la ciudad más grande de Restice, un brujo histérico les gritaba a los tres seres supremos mientras sus tres acompañantes servían en ira. No den un solo paso. Gritó asustado un hechicero de 40 años, acompañado por varios soldados con armaduras de cuero. Sus palabras iban dirigidas a un enorme guerrero, cubierto completamente por una armadura azabache, y a sus compañeros, un hechicero flacucho cubierto en túnicas negras, y que portaba una máscara con símbolos extraños, un monje calvo con brazos de acero y túnicas anaranjadas, quien mostraba su rostro y exhibía una gran sonrisa, además de tres hermosas doncellas con ropas de viaje. Dos de ellas tenían una piel pálida y clara como la nieve, el cabello largo y negro, una lo mantenía en una cola de caballo, y la otra lo tenía peinado en un moño. La tercera doncella, una hermosa joven con piel color canela, y con el cabello rojo que estaba peinado con dos hermosas trenzas. Eran aparentemente tres guerreros veteranos acompañados por tres aprendices. No era extraño que forasteros llegaran a Restice, pero sí lo era que llegaran durante tiempos de guerra y con equipos tan buenos, pues la armadura del caballero negro debía valer una fortuna, así como el báculo del hechicero, el cual estaba chapado de oro, y los guantes del monje que parecían hechos de adamantina. Las tres doncellas por su parte llevaban equipo muy básico. La chica con cola de caballo tenía una espada, la mujer con de belleza madura tenía unos guantes de cuero con placas metálicas en sus manos y un enorme escudo de hierro, revelándola como una protectora, y la chica de piel color canela, que tenía un bonito sombrero, solo llevaba en su cuello una dije de plata que debía pertenecer a alguna religión, convirtiéndola en defecto en una clérigo. Aún así, el valor de todos sus equipos sumados bastaba para comprar tierras, títulos de nobleza y aún así vivir una buena vida sin trabajar por al menos 6 vidas. Este formidable grupo había declarado ser un grupo de aventureros que deseaba unirse al gremio del reino. Pero el hechicero que custodiaba la entrada no creyó esa historia ni por un segundo. Y es que no era extraño que nuevos aventureros llegaran a la capital, pero sí lo era que un grupo tan bien equipado y completo lo hiciera. Después de todo, aquí tenían a un equipo soñado, un guerrero pesado, Momonga, una espadachín ligera, Naveral, un monje de combate cercano, Ulbert, una protectora con un gran escudo, Yuri, un hechicero, Touchme, y una clérigo, Regina, en la retaguardia. Sin contar con que los tres hombres se veían realmente poderosos, personas así deberían ser famosas, pero este hechicero maduro no había oído los nombres de estos tres quienes se hacían llamar Momon, Urein y Tachi, sin contar que los tres tenían casi las mismas profesiones que esos tres hombres que conquistaron el pueblo carne. Aunque no había un asesino del desierto con cimitarra ni una guerrera rubia, aún así eran muy sospechosos, por lo que el hechicero hizo llamar a un sobreviviente de la batalla en el pueblo carne para que pudiera confirmar que estos tres no eran parecidos a aquellos a los enemigos del reino. Nota del autor: los nombres de Ulbert, Urein y Touchme, Tachi, fueron sacados de su forma escrita en romaji. Tras un rato, el soldado llegó, y aunque Momonga y Touchme no se dieron cuenta, Ulbert, con su mente de demonio que no olvidaba un rostro humano, lo identificó como uno de los guerreros de la banda de Gazef. Uno de los que Henry había mandado a volar cuando lo golpeó con la parte no filosa de su espada. Eso demostraba el auténtico miedo hacia estos hombres. Cuando el soldado los vio, claramente se relajó. Fue algo casi imperceptible para ojos humanos, pero para el demonio cabra fue muy obvio. Aún así, el soldado gritó: quítense las máscaras. La orden en sí no tenía sentido. Los tres sabían que nadie les había visto el rostro, por lo que debió ser alguna trampa por parte del soldado. Los dos enmascarados,
Momon y Tachi fingieron dudar un momento, y se retiraron las máscaras para revelar rostros muy. La belleza en este mundo era algo extraña. Parecía ser que todos en este mundo eran atractivos si los comparabas con un humano del hogar del mundo original de los tres seres supremos. Por lo que incluso ese veterano soldado hizo una mueca extraña al ver lo que para Momonga eran rostros japoneses comunes. El soldado veterano se sorprendió, quizás esperaba a personas de gran belleza o desfiguradas por las batallas, pero eran simplemente comunes, y demasiado corrientes. De esa manera no se explicaba cómo habían logrado que las tres bellezas que los acompañaban se unieran a su grupo. Disculpe, ¿le incomoda algo? Dijo Momon al soldado veterano con una mueca extraña. El soldado respondió: no es que, no son de por aquí, ¿verdad? Dijo señalando sus rasgos que no eran nada comunes en estas tierras. No. No lo somos, dijo Momon mientras se volvía a colocar su máscara al igual que Tachi. Por eso son las máscaras. La gente suele ser algo cruel con los forasteros, dijo amablemente Tachi. Entiendo. ¿Y qué han venido a hacer al reino? Preguntó el soldado veterano. A lo que Ulbert, disfrazado de monje, respondió con voz tranquilizadora y serena: para proteger a este mundo de las calamidades, mi buen hombre. A lo que Tachi agregó: queremos unirnos al gremio de aventureros. Los ojos del soldado se iluminaron. Era extraño encontrar a aventureros con verdadero talento. Después de todo, los luchadores realmente talentosos se unían a la Guardia Real, tal como hace tiempo lo había hecho Gazef. Pero el que 6 extranjeros que se veían tan fuertes lo hicieran, era una gran victoria para el reino, que actualmente se encontraba en una crisis por la gran cantidad de aventureros que estaban abandonando el reino por miedo a una guerra con las personas que habían capturado a Gazef. Así como el secuestro de un equipo de aventureros de Mithril. Pero eso habría otra pregunta. Si todos se estaban yendo, ¿por qué es que vinieron al reino? Dijo lleno de dudas el soldado. No sé si lo sepan, pero este lugar está en un grave conflicto con un enemigo desconocido. Las cosas se están poniendo realmente mal, y por eso muchos aventureros se están yendo del reino. El hechicero, al escuchar las palabras del veterano, deseó darle un golpe con su basto para que se callara. Después de todo, si realmente eran aventureros y no estaban afiliados a esos enemigos de carne, eran valiosas adquisiciones. El tener poderosos aventureros ahora que había una fuga de talentos, era vital para mantener la seguridad dentro del reino. ¿Los aventureros están abandonando el reino? Preguntó con voz solemne Tachi el hechicero. Al escucharlo, el veterano se estremeció y respondió rápidamente con un: así es. Entonces eso hemos venido, dijo Tachi. Al escucharlo, el hechicero, los soldados y el veterano sintieron que el corazón se les detenía. Había algo en ese hombre que los hacía sentir seguros. Había algo en esa voz que demostraba una gran seguridad y poder. Era carisma. Lo que había en la voz de Tachi era carisma. El mismo carisma que convenció a Momonga, y ayudó en el reclutamiento de los primeros miembros de Ain Soal Gaon. Hemos venido porque los demás se están yendo, comenzó diciendo. Porque si los todos huyen no quedará nadie para proteger las espaldas de los que se retiran. ¿Por qué venimos? Porque escuchamos que estaban faltos de aventureros, pero estamos cerca de una guerra. Dijo tímidamente el veterano soldado. Momonga y los demás habían interrogado a los aventureros capturados, y los hicieron decirles todo acerca de los aventureros, por lo que sabían que estos no se involucraban en asuntos bélicos, y por eso Tachi declaró. ¿Y qué? A menos que los invasores sean monstruos, no nos incumbe, declaró con fuerza. Lo que había dicho no era realmente un gran discurso. Touchman no tenía habilidad como orador, pero era fuerte, y en tiempos como estos, las palabras de alguien fuerte eran capaces de conquistar el corazón de los desvalidos, tal como este veterano que se vio abrumado por una jovencita que podría ser su hija. Tal como ese hechicero preocupado por las crecientes poblaciones de monstruos, y como esos soldados quienes estaban preocupados por sus familias en los pueblos. Por esa debilidad en su corazón, abandonaron la duda y señalaron a Tachi y a su grupo, donde podían ir a registrarse como aventureros. Y aunque la duda aún estaba en sus corazones, hicieron una apuesta y rezaron por haber tomado la mejor decisión para la gente del reino. El veterano, al verlos alejarse, pensó: espero que sean tan confiables como lo parecen. Un amable recepcionista dentro de una oficina les entregó a los 6 miembros del grupo una hoja a cada uno y amablemente les dijo: por favor, escriban sus nombres, dado que podían comprender perfectamente a las personas al hablar. No se habían dado cuenta que en este mundo no sabían leer. Momonga era paranoico,
Él creía que debían mantener un porte digno de los gobernantes de Nazarick para que fuera más difícil que los NPC''S los traicionaran. Ulbert y Touchman no compartían la misma preocupación de Momonga. Para ellos todos los NPC''S los serviría fielmente. Ellos sabían que eran dioses a los ojos de los NPC''S fanáticos, pero incluso esos dos sabían el duro golpe que sufriría su imagen si admitían que no habían considerado la escritura de este mundo. Ahora los tres seres supremos, y las tres sirvientas tenían en sus manos una fórmula de registro para el gremio de aventureros donde debían dejar la marca de sus dedos y un nombre. El problema radicaba en que ninguno conocía la escritura del reino, y al ver los pósters con las misiones supieron que era una pérdida de tiempo descifrarlo. Yurine, ¿cómo escribo mi nombre? Dijo Lupus Regina, olvidándose por completo de borrar el ne en el nombre de Yuri, que en este caso era su compañera. Regina. Dijo fuertemente Naveral a su hermana menor para hacerle notar su error. Lupus Regina al darse cuenta se tapó la boca como un gesto adorable. Mientras tanto, Yuri, quien estaba viendo de manera curiosa su hoja, volteó a ver a los tres seres supremos, quienes sintieron que el corazón se les detenía al pensar que Yuri les pediría ayuda a ellos para escribir sus nombres. Por favor, no. Pensó Momonga. No. Sabemos nada. No nos mires como si lo supiéramos todo, se dijo a sí mismo Touchme. Sé que quieres ayuda, pero yo también. Pensó Ulbert. Yuri les dedicó a los tres una cálida sonrisa que conquistaría los corazones de 1000 hombres. Y de hecho se escuchó como algunos aventureros contuvieron la respiración al ver esa hermosa sonrisa en Yuri. Entonces la sirvienta disfrazada como viajera tomó las hojas de sus hermanas, y comenzó a caminar hacia los seres supremos con una mirada apacible que no disminuyó el miedo en los corazones de los supremos que estaban al borde de activar la supresión de emociones. Pero al llegar frente a ellos, Yuri les dijo con voz amable, lo lamento, préstenme esto. Lo arreglaré de inmediato. Yuri habló con poco respeto, cosa que era apropiada para su papel como acompañante, pero esa mirada serena y esa gran sonrisa hizo que los tres supremos recordaran a esa senpai de la que todos estaban enamorados, que cada uno conoció respectivamente en sus días como novato. Yuri tomó las 6 hojas, y se acercó al mostrador donde se encontraba la recepcionista del gremio. Cuando Yuri puso las 6 hojas frente a la recepcionista, esta dijo confundida: disculpe, están en blanco. Lo sé, respondió rápidamente y agregó: Vera, no somos de estas tierras y no conocemos la escritura del reino A. ¿Es solo eso? No se preocupe, pueden usar la escritura que conozcan, dijo la recepcionista, quien ya estaba acostumbrada a los extranjeros, y por tanto, conocía varias formas de escritura extranjera. Los supremos estaban preocupados, ellos solo podían escribir en japonés, y Touchme en inglés, pero ambas formas de escritura los delatarían como jugadores, y eso podría alertar a posibles enemigos. Después de todo, Ainzoalgaon tenía mala fama, y tener a otros jugadores tras de ellos podría volverse molesto. Pero entonces Yuri demostró por qué estaba al frente de sus hermanas. Disculpe. Pero la persona que nos dio esto dijo que nuestros nombres estarían grabados en nuestras placas, y si estuvieran grabados en letras desconocidas para los demás aventureros, podría volverse algo complicado para mí y mis compañeros. Sé que es atrevido, pero ¿le molestaría ayudarme a escribirlos? Dijo Yuri con voz calmada. La recepcionista comenzó a mostrarse nerviosa e incómoda mientras balbuceaba: Vera no está. Antes de que la joven recepcionista pudiera terminar de negarse, Yuri inclinó ligeramente su cabeza, entrecerró sus hermosos ojos color verde, y formó la más hermosa sonrisa que le permitía crear el divino rostro que le había diseñado Yamaiko. Por favor, dijo con la voz melodiosa de un ángel. La recepcionista se puso roja como un tomate, y bajó la mirada para no ver a Yuri. Quería evitar ver sus ojos verdes, como si se tratase de una gorgona. Aunque efectivamente, la belleza de Yuri era tan pura y tan profunda que la recepcionista sentía que se iba a convertir en piedra. La chica tomó una pluma y las hojas de registro. ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman sus miembros? Preguntó balbuceante. Muchas gracias, dijo Yuri y comenzó a dictar los nombres falsos. La recepcionista comenzó a escribir con su mano aún temblando y el rostro rojo por el impacto. Al escribir se esforzó por recordar el rostro de su prometido, mientras se repetía a ella misma que no tenía esa clase de gustos. Los tres seres supremos no habían visto la expresión de Yuri por el mal ángulo que tenían,
pero al ver a la recepcionista rojo como un tomate, y a los demás aventureros rígidos como una piedra, comprendieron que debió ser una expresión capaz de conquistar naciones. Los tres dieron gracias a Yamaiko por haber creado a una chica tan confiable. El registro estaba listo y los 6 recibieron placas de cobre. Aunque antes de irse del gremio para ir a una posada, la recepcionista le dijo a Yuri: pueden pedirme ayuda en lo que necesiten, queriendo ignorar el hecho de que estaban usando a Yuri como trampa de miel para evitarse el papeleo. Los 3 seres supremos la felicitaron por su gran desempeño, a lo que Yuri por supuesto se sintió apenada y orgullosa al mismo tiempo. Tras confirmar dónde estaba la posada, dado que aún era muy temprano para registrarse, los 6 miembros de la party de Nazarik decidieron caminar para familiarizarse con el lugar. Después de un rato sus pasos los llevaron a una zona con pocas personas, donde Ulbert se sintió por fin cómodo, ya que no le gustaban las multitudes. Touch me parecía algo triste al ver lo sucias y oscuras que eran estas calles que no tenían luz por los enormes edificios que solo debían permitir al sol durante el mediodía y durante unos pocos minutos, pues en general el ambiente era húmedo. Momonga estaba pensando en el dinero que le habían confiscado a los aventureros en carne, y en que debían pagárselos para que nadie pensara que los 3 supremos eran ladrones y ávaros. Las 3 sirvientas estaban en silencio siguiendo a sus amos, atentas a cualquier signo. Juraban que estarían listas para servir a cualquier cosa que les pudieran los supremos. Cobre, bronce, hierro, comenzó a decir Ulbert. Plata, oro, platino, mitril, oricalco y adamantina. Todos son nombre de metales y no hemos visto ningún equipo hecho con M.P desde que llegamos. Al decir M.P, Ulbert se refería a los minerales prismáticos, los mejores materiales en Yggdrasil. Los había nombrado de esa forma pues los 3 acordaron que cuando se refirieran a cosas del juego usarían abreviaciones para que ningún posible espía pudiera entender lo que decían. Si al mayor nivel de aventureros se les dio ese nombre, podríamos suponer que en el reino es el metal más poderoso. ¿Me equivoco? Preguntó Touchme y Ulbert le respondió afirmativamente con la cabeza. Podría no ser el más poderoso, puede que existan excepciones y haya aventureros con mejores minerales en sus equipos, dijo el siempre cauteloso Momonga. Pero seguiría siendo una excepción. Eso me hace pensar que podría ser que actualmente somos los únicos jugadores en este mundo. Dijo Ulbert, quien enfatizó el actualmente pues por lo que habían podido deducir gracias a la información que habían brindado Gasef, los aventureros y esa mujer Clementine. Había una religión que adoraba 6 dioses que bien pudieron haber sido jugadores. Los 3 supremos querían seguir discutiendo, pero al otro lado de la fría calle, bloqueando la única salida, se encontraba de pie un hombre de cabello rojo, vestido con un traje parecido al de los toreros, y sosteniendo un florete en su mano. Ulbert rió mientras y dijo, una novatada. Él pensaba que debía tratarse de alguna clase de prueba para los aventureros novatos como ellos. Algo común en esa clase de organizaciones, según la información que Ulbert tenía por los mangas. Al escuchar sus palabras los demás también creyeron que debía tratarse de eso, así que permitieron al que en ese momento tenía la mejor protección para y la menor fuerza de ataque. Momonga se puso enfrente de todos para hacerle frente a ese hombre, así se asegurarían de que nadie saliese herido, y que no matarían a ese hombre por accidente. En el momento en el que Momonga quiso hablar con ese hombre, este salió disparado desde el otro lado del callejón, y trató de apuñalar a Momonga en el corazón. Pero su gruesa armadura azabache repelió a la perfección la espada, y el hombre pelirrojo retrocedió con una sonrisa en su rostro. Momonga ni siquiera hizo el intento de defenderse y no se molestó, pues ese hombre no era una amenaza, aunque sí le sorprendió el hecho de que el aventurero lo hubiese atacado con tanta fuerza. Muy duro, jaja. Es un buen equipo el que tiene, señor guerrero. No es lo que esperarías de un pobre aventurero de cobre, pero no te preocupes, en cuando te mate esa armadura encontrará su lugar en la mansión de algún noble, dijo el hombre pelirrojo. Entonces entendieron su error, no estaban frente a un aventurero. De la nada, de las casas de la calle solitaria comenzaron a salir gran cantidad de hombres con armas que rápidamente rodearon al grupo de 6. Era un grupo de al menos 20 personas. Todos con mal gesto, y para desagrado total de los 3 seres supremos, veían con ojos llenos de deseo a las sirvientas. No esperábamos poner nuestras manos tan pronto en semejante belleza, dijo el hombre pelirrojo. Tenemos que agradecérselos, señores, dijo con una gran sonrisa, por hacernos este favor.
Yo Malmbeast de las 1000 muertes les daré un final sin dolor. Touch me sintió como quería vomitar su comida al sentir que esa muerte sin dolor no aplicaría a sus sirvientas si eran capturadas. En toda ciudad hay crimen. Y todo criminal tiene una buena red de información para mantenerse al tanto, y poder conseguir librarse del gobierno y a la vez obtener buena mercancía. Hace poco un espectador había visto al grupo de Momonga en el gremio e informó de las 3 bellezas que venían con ellos. Por eso era que ya existía un buen grupo para derrotar a esos aventureros novatos, y capturar sanas y salvas a las mujeres que se venderían a un buen precio. Pero el monje comenzó a reír descaradamente, mientras desde el interior de su casco el guerrero oscuro llamaba a todos estúpidos. A la vez que el hechicero Tachi sentía hervir su sangre por la ira. En ese momento, Touch me supo que su supresión no frenaba al odio en su corazón. Y pronto, esos hombres también lo sabrían.